Hace varias décadas, un prominente politólogo internacionalista estadounidense que luego fue presidente del Consejo de Relaciones Internacionales basado en Nueva York, escribió en los años posteriores al escándalo de Watergate y de la guerra de Vietnam un artículo en el que buscaba explicarle al público estadounidense cómo la política exterior estadounidense dejaba de ser el monopolio del Poder Ejecutivo y crecientemente el Congreso estaba jugando un papel fundamental en el esbozo, en la dirección, en el control de la política exterior. Y acuñó un término interméstico para tratar de explicar que lo internacional y lo doméstico en Estados Unidos se estaban entreverando cada vez más. Cuando yo llegué como embajador mexicano a Estados Unidos en el 2007, me apropié del término para tratar de explicarle al público estadounidense y también al mexicano que la relación México-Estados Unidos es una relación interméstica. Es decir, que todos los temas de política interna de México y de Estados Unidos impactaban la agenda bilateral y que para poder avanzar, desanudar temas fundamentales de la agenda bilateral era menester entender esa conexión directa que había entre los temas de política interna, política doméstica y la agenda bilateral. De alguna manera, como lo dijo un famoso presidente de la Cámara de Representantes durante mucho tiempo, el emblemático famoso Tip O'Neill, legislador demócrata de Massachusetts, que escribió incluso un libro que se llamaba Toda la política es local. En la relación bilateral entre México y Estados Unidos, toda la agenda bilateral es local. Y para prueba de esto, lo que está ocurriendo esta semana en Washington en tres frentes distintos, que no necesariamente están interconectados, subraya este fenómeno. Primero porque desde la semana pasada el sindicato del sector automotriz, que es un sindicato binacional canadiense-estadounidense, emplazó a huelga y estalló una huelga en las tres grandes empresas de producción de automóviles estadounidenses: Ford, Chrysler, Stellantis, como se llama ahora, y General Motors. Esta huelga, buscando renegociar contratos colectivos, ha sido estratégicamente manejada por el sindicato. Empezó en solo 3 plantas, una de cada empresa, y atacando o buscando presionar en el frente de reconversión industrial más importante de este país, que es la transformación de la industria automotriz a vehículos electrónicos. Esta semana han ampliado el espectro de la huelga de un total de 150,000 trabajadores sindicalizados. Hay como 15,000 que están en huelga. Han ido cambiando las plantas para tratar de mitigar el impacto económico, pero aquí el tema importante es que esto tiene, por un lado, un importantísimo impacto político electoral camino a las elecciones presidenciales del 2024 para el presidente Biden. Son, como ustedes entenderán, plantas que están sobre todo en 3 estados que van a definir la elección presidencial en Estados Unidos: Pensilvania, Michigan, Wisconsin, y por lo tanto este tema tiene un impacto muy importante en función de la capacidad de Biden de mantener el apoyo de votantes de cuello azul. Pero además es un tema que tiene un impacto más allá de las fronteras estadounidenses por las cadenas de suministro y de producción conjuntas que tenemos en América del Norte, sobre todo en una industria, la de autopartes y la automotriz, que viven en el día a día con esas cadenas de suministro. Es decir, ese paradigma de entregas justo a tiempo, just in time, como se le llama en inglés, en donde los inventarios permiten muy pocos días de poder ensamblar automóviles sin que haya un flujo constante de piezas, insumos, etc. De alargarse esta huelga, y todo parece indicar que no estamos cerca de que haya una resolución, va a empezar a tener un efecto dominó muy importante en la industria automotriz norteamericana, en Canadá y en México. Hay que recordar que gran parte del crecimiento de la economía mexicana que hemos visto este año está montado precisamente en el boom de exportaciones del sector automotriz mexicano a Estados Unidos en particular. Y por lo tanto, este tema, que es un tema sindical, es un tema político electoral, tiene inmediatas repercusiones para la economía mexicana y la economía de Norteamérica en general. Junto con esto, estamos en plena batahola legislativa, el segundo tema, en torno a la aprobación del presupuesto
para la operación del gobierno federal estadounidense. Los republicanos, sobre todo en la Cámara de Representantes, están haciendo todo lo imposible por obligar a un cierre del gobierno federal, que sería este domingo. El año fiscal en Estados Unidos corre del 30 de septiembre al 1 de octubre y por lo tanto, si para este domingo en la medianoche no hay un acuerdo legislativo en torno a el presupuesto para el gobierno federal para el año fiscal 24, el gobierno va a tener que empezar a cerrar operaciones de muchas dependencias y esto pues, puede tener un impacto muy importante en las perspectivas de control de inflación y en las perspectivas económicas de Estados Unidos yendo para adelante. Y otra vez, pues para dos economías tan interconectadas como la mexicana y estadounidense, el que aquí un escenario que hasta hace poco era relativamente optimista con respecto a poder evitar una recesión, si esto se empalma la huelga junto con la incapacidad de fondear las operaciones del gobierno, y el gobierno estadounidense tiene que cerrar operaciones y empezar a cerrar operaciones, va a tener repercusiones muy importantes para la economía estadounidense, para las proyecciones económicas de Estados Unidos y por lo tanto los va a impactar. Y finalmente, en el tercer factor que brincó esta semana, como relojito, como ocurre en todos los procesos electorales en Estados Unidos, ya sean presidenciales o legislativos, los productores de tomate en Florida han emplazado al Departamento de Comercio a suspender un acuerdo que evitaba medidas antidumping a las exportaciones de tomate mexicano a Estados Unidos. 60 legisladores del Senado, de la Cámara, demócratas y republicanos, han pedido al Departamento de Comercio terminar con el acuerdo de suspensión de en materia antidumping del tomate mexicano, aduciendo que las exportaciones de tomate mexicano subvencionadas están destruyendo la industria en Estados Unidos. Esto ha ocurrido cada ciclo electoral. Florida, por el peso que tiene, siempre ha querido jugar esta carta presionando a la administración en turno en Washington. Vuelve a ocurrir ahora y pues evidentemente habrá que seguir este tema muy de cerca porque está en juego uno de los rubros de exportación mexicana más importantes hacia Estados Unidos, que es el en general de las hortalizas, en este caso el del tomate. La única quizá buena noticia aquí es que a medida que Florida se ha ido escorando cada vez más a el Partido Republicano y cada vez menos es un partido bisagra que puede votar demócrata o republicano según el ciclo político electoral, a lo mejor hay menos incentivos para que la administración Biden le haga caso y ceda a las presiones del sector tomatero de Florida y a estos 60 legisladores de los dos partidos que están presionando al Departamento de Comercio. Pruebas fehacientes que a pesar de que el observador no entiende que la época en donde se podía dividir nítidamente la relación entre México y Estados Unidos entre temas internos y temas bilaterales, desapareció una prueba más de esta visión rancia, añeja, obtusa del presidente de no entender cómo todo lo doméstico está entreverado con el desahogo en la agenda bilateral y cómo lo que ocurre al interior de los dos países tiene un efecto inmediato, real, para el bienestar y la prosperidad y la seguridad de los mexicanos.